Muy buenas noches. Es las 9 de la noche acá en Chile, una noche muy fría. Hemos tenido días muy fríos por acá, seguramente más que en Perú. Eh, Primero contarles que esta exposición que voy a hacer hoy día es una exposición colectiva preparada por nuestro Centro de Estudio Humanista para un simposio internacional que en su octava versión se realizó hace aproximadamente un mes. Fue un simposio internacional respecto de justamente el nuevo momento de proceso histórico y los elementos llamados humanistas dentro de este nuevo proceso. Y nuestro centro de estudio preparó esta ponencia para ser presentada y dialogada con los participantes, con los asistentes. Tuvo una exposición inicial y luego un trabajo grupal, que en esta ocasión no se va a hacer, pero sí espero que podamos conversar con los presentes y respecto de las preguntas que se puedan hacer, ¿no? Vamos a compartir una presentación para empezar esta exposición. Van a ver acá, se llama Un nuevo humanismo para un mundo nuevo, ¿no? Y el concepto que nosotros presentamos tenía que ver con nuevos paradigmas del poder y construcción social colectiva en América Latina, y esta ponencia en realidad tiene un origen. Nuestro centro de estudio sobre todo se dedica al análisis y a la observación del mundo desde la perspectiva de los comportamientos de los conjuntos humanos y los comportamientos de los grupos de poder dentro de los espacios colectivos. Tratamos de aportar con políticas públicas en favor del ser humano, cuyo enmarque es el tema de la no violencia como forma de trato en todas sus formas, en el campo de lo económico, lo social, lo político, e inclusive en cuanto a lo que puede ser el tema de la seguridad. Nos hemos dedicado a eso desde el año 2006 en adelante, o sea, ya tenemos alguna historia, y nos pasó, como yo creo a los habitantes del mundo, desde 2019 hasta la fecha, de ir observando cómo diversos actores sociales empiezan a manifestarse, ya no solo reivindicatoriamente, sino que además planteando el tipo de sociedad en la que quieren vivir, cosa que nos parece de mucho interés. Una cosa es la demanda pública, la protesta social por querer acceder a cosas de las que no se ha tenido y que violan los derechos de las personas, y otra cosa es que la gente empieza a reflexionar respecto de lo que quiere. Y nos pareció interesante eso porque ya no eran luchas particulares, sino que eran luchas que empezaban a converger en muchas luchas, en una sola lucha, ¿no? Y también empezamos a observar que había respuestas de carácter colectivo que se empezaban a hacer en tanto suplir las carencias que eran provocadas por la ausencia de la institucionalidad como respuesta a las necesidades sociales. Y bueno, vamos a desarrollarlo en particular, pero eso fue lo que nos motivó y empezamos a hacer un estudio. Nosotros trabajamos con el método estructural dinámico, que es un método de estudio planteado desde el nuevo humanismo, del cual hay publicaciones y todo, que primero que todo plantea la pregunta que uno se quiere responder y también plantea no solamente lo que quieres estudiar, sino que la intención, el interés con la que quieres hacer en la observación de ese estudio, donde por supuesto consideramos que la mirada de quien observa está incluida dentro del proceso y no pretende por tanto ser una evaluación de carácter, comillas, objetivo, como si uno no tuviera nada que ver, menos en cuanto a fenómenos sociales. Entonces incorporamos esa mirada que tenemos en el proceso mismo de observación, y siendo nosotros habitantes de este continente, indudablemente ese tema es central, porque aquello que observamos lo estamos experimentando. Entonces ese tema lo consideramos dentro de esta observación, y esta ponencia surge de eso, de esta observación que hemos hecho de nuestra Latinoamérica. Entonces, partiendo por eso, dividimos esta presentación en tres partes. Una era el panorama social y político expresado en el malestar social. Observamos también lo que son las amenazas de cómo la institucionalidad ante esa situación se defiende, digamos, en contra de este intento de transformación profunda que los pueblos quieren. Y una tercera que eran las evidencias de una nueva forma de organización social
desprovista de lo que es la relación con los liderazgos y con las formas verticales de organización, y más cercana a una organización de carácter horizontal. Entonces partimos con la primera parte. Bueno, decía que lo primero que queríamos presentar era una cita del libro Carta a mis amigos, escrito por Mario Rodríguez Cobo, un pensador latinoamericano, fundador del movimiento humanista. Este es un libro que es de fines de los 90, que se presentó en Chile en 1992, pero que fue una secuencia de cartas, y en particular rescatamos uno de estos puntos que se refiere al cambio y la crisis. Entonces dice, en esta época de gran cambio están en crisis los individuos, las instituciones y la sociedad. El cambio será cada vez más rápido y también las crisis individuales, institucionales y sociales. Entonces esto que fue planteado en el 92, probablemente esta carta, que es la tercera, partió el año 91 más o menos. De alguna manera sintetiza lo que hoy día estamos experimentando. Estamos experimentando hace ya un tiempo, pero con mayor intensidad en este último periodo, ¿no? Entonces acá hay una lámina que una amiga mía puso que nos gustó mucho, ¿no es cierto?, donde hay dos miradas frente a ese proceso. Una mirada que dice que todo se está derrumbando, ¿no? Todo lo que conocemos, por lo menos esta generación, la anterior, es lo que conocemos, y al lado hay un amigo ahí, gatito, que le dice, o tal vez todo se está ordenando. ¿Ah? O sea, el temor que produce la desestabilización del cambio muy probablemente nos produce tensión, nos produce miedo, nos inseguriza, ¿no? Algunos dicen, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero da la impresión que las nuevas generaciones están inspirando un emplazamiento un poco más protagónico y también más osado respecto del futuro a vivir, ¿no? Entonces, es interesante desde ese punto de vista que uno puede enfrentar este proceso de cambio de distinta manera, y da la impresión que hoy día, ya no solo por el hastío de aquello que no nos gusta, sino sobre todo por los sueños de aquello que queremos vivir y que algunos ya están ensayando en su vida cotidiana, eh, empieza a despertar en uno el interés por decir, bueno, entonces seamos partícipes del proceso de reorganización de la sociedad en la que vivimos si queremos vivir en una sociedad distinta, ¿no? Entonces, en este momento histórico, las manifestaciones, los movimientos y las voces indican que hay un punto de inflexión frente a las demandas sociopolíticas con una profunda base ciudadana, ¿ya? Ya no son grupos específicos asociados a determinados partidos, sino que es la ciudadanía en términos transversales, generacionalmente, en términos de género, pero también en términos de demandas que se empieza a manifestar. Hay un autor chileno que escribió un libro el año 2019 que se llama El Big Bang del estallido social, que se refiere a esto como el malestar social, un malestar social que se expresa, digamos. Y también en esto observamos que aquellas cosas que uno puede observar en su medio inmediato, en su vida cotidiana, en términos de desorden, que además dentro de una condición mundial de pandemia se exacerba, ¿no es cierto?, donde empiezan a haber respuestas de otra categoría, que ya no es solo la demanda de que el Estado te resuelva, sino que hay demandas que se empiezan a autogestionar de manera colectiva en esos grupos. Y si uno va subiendo eso en escala, empieza eso a reproducirse en distintos niveles también. En el caso de Chile, nosotros vivimos una situación muy fuerte, muy espectacular para quienes pensamos que en realidad ya existía una sociedad con paradigmas instalados, con un sistema de creencias donde el individualismo era una fuente específica de progreso social, donde tú avanzabas y que eras capaz de ganarle al otro. Entonces el tema de la competencia sobre la cooperación, el tema de la meritocracia que te iba a permitir lograr cosas, y por lo tanto eso implicaba ser mejor que otros en vez de colaborar con otros. No sé, con un sistema, en el caso de nuestro país, donde el neoliberalismo como modelo de sociedad se instaló e hizo que todo lo que eran los derechos sociales se convirtieran en bienes públicos de mercado, o sea, transables, donde desde la educación, la salud e incluso el agua, siendo Chile el único país del mundo donde el agua es privada, era parte de la instalación social,
y donde hasta no hace muchos años tú le podías decir a alguien, pero ¿cómo es posible que la educación, que es un derecho, se tenga que pagar? Y personas que podían ser muy razonables te decían, pero lógico, ¿cómo no? Si eso hay que pagarlo. No, ese tipo de situaciones empezó a llegar a una respuesta desde los medios de comunicación, desde quienes manejan el poder, de tal magnitud que empezaron a tener en el registro de las personas que vivían esto como algo normal, la sensación de que algo no estaba bien, de que era totalmente anormal. Y se produjo una acumulación en el último trimestre del año 2019, en el caso de Chile, donde los representantes de la élite, principalmente representantes del gobierno y del empresariado chileno, empezaron a manifestar cuestiones que eran profundamente atentatorias contra la honra, contra el mínimo respeto a las personas. Por ejemplo, si había una escuela determinada que decía nuestras salas se llueven, entonces el ministro planteaba, bueno, hagan un bingo para tapar el techo. ¿Ah? Escuelas públicas estamos hablando. O donde, qué sé yo, las colas interminables, las filas interminables para poder conseguir horas en los consultorios, la respuesta que daban, bueno, pero váyanse más temprano y así aprovechan de conversar. Y eso significaba llegar a las 6 de la mañana. Varias frases de carácter con una insolencia muy grande que empezaron a producir un cansancio gigantesco que terminó reventando en un momento determinado en que hicieron una subida del pasaje de metro, que es el principal medio de transporte dentro de la región metropolitana, ni siquiera de todo Chile, y se produjo ahí un desbande y de pronto, en un día, ¿no es cierto?, observamos sin mediar nada. Yo recuerdo estaba en mi trabajo, era un día viernes, y de pronto empieza a haber señales de que hay manifestaciones, de que hay fuego en algunos lugares, después empiezan a correr las noticias que están quemando algo sagrado para los chilenos, que eran las estaciones de metro, y movilización, y no había nada en las calles, la gente caminaba kilómetros para llegar a sus casas y nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Una disrupción colectiva generalizada que fue tomándose el espacio público con tal magnitud que llegó un momento determinado en que el presidente de la República plantea que aquí hay un enemigo poderoso que no le teme a nada ni a nadie, tratando de meter en la idea de que aquí lo que había era, no sé, ser extranjero, tratando de alterar el oasis que era Chile, etcétera. Mientras tanto su esposa planteaba que para esto parecía una invasión alienígena, había un desconcierto generalizado, y de quienes habíamos estado en el proceso de transformación había una confusión, yo diría, pero también una alegría muy profunda que se fue manifestando en los siguientes días, no solamente en manifestaciones públicas, en movilizaciones masivas, sino que también en que la gente empezó a reunirse en cada uno de los espacios donde convivía con otros, a conversar por qué ya estaban hastiados y qué era lo que querían, ¿no? Entonces, lo que se difundió fueron imágenes del calibre del que estamos mostrando, que son los incendios, pero la verdad es que esto tuvo su máxime el 25 de octubre, o sea, una semana después, con manifestaciones que en total en Chile, en toda la ciudad de Chile, porque partió acá en Santiago, pero esto se difundió a todo el país, y que llegó a reunir 2,5 millones de personas en las calles, cosa absolutamente inédita, que fue lo más interesante. Si uno observa además cómo la historia tiene sus ciclicidades, existe en Chile, como seguramente en Perú también lo hay, un medio de comunicación que es propiamente representante de la élite, que es el Mercurio. Y esta foto de arriba, la que aparece en la parte superior, es del año 68 en Chile, cuando se produjo una toma de los estudiantes de las universidades de la época. Los estudiantes universitarios eran una élite en Chile, la educación ha sido pagada por mucho tiempo, digamos, y esta es la Universidad Católica, que es donde yo estudié. Y apareció un cartel un día en la mañana que decía: chileno, el mercurio miente. Esto además era concomitante con lo que estaba pasando en el resto del mundo, en el Mayo francés, en el Tlatelolco, en el caso de México, en la primavera de Praga. O sea, no son hitos puntuales, sino que son momentos históricos donde la ley de concomitancia, que es la que presenta
en la que hace ver, digamos, de que distintos fenómenos se manifiestan de modo simultáneo, en este caso en todo un planeta, como reacción a la situación imperante, aparece, ¿no es cierto?, esta descarga que hacen estos jóvenes universitarios y donde le anuncian al resto del país: chileno, el mercurio miente, que lo que estaba colocando sus titulares no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. 46 años después, en esta misma universidad, en este mismo frontis, pero ya estamos hablando del año 2019, ¿no es cierto?, los jóvenes de ahora ponen un letrero similar y dice: a 46 años el mercurio sigue mintiendo. Así que es muy interesante. Hay otras cosas que también observamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín en el año 89. Que lo interesante de este momento de que se produce no es solamente la caída de un modelo que competía con el otro modelo en un momento histórico dado, ¿no es cierto?, donde parecía que la mitad del planeta, que era regido por determinadas políticas, formas, historias, modelo económico, modelo de sociedad, etcétera, se caía completamente, pero se caía de una manera bastante espectacular. Primero televisada y segundo, de manera no violenta, ¿no? No hubo, como decía Silo, ningún apocalipsis cuando esto se produjo, sino que simplemente se cayó, y al caerse montones de creencias se derrumbaron, pero también momentos de encuentro muy lindos se produjeron, ¿no? Eso es muy interesante porque a veces los grandes cambios que a uno le generan grandes temores no provocan las situaciones catastróficas que se prevén, y por lo tanto también nos da mucha esperanza y mucha fe en los procesos de cambio, ¿no? En el 2011 se produce una situación muy interesante porque en 35 países se manifiesta una disrupción social muy elevada en distintos lugares, ¿no es cierto? Primero la primavera árabe, luego otras movilizaciones sociopolíticas de distinta índole, los indignados en España. En el caso de Chile se produjo un fenómeno que sé que a Perú llegó, porque en esa época yo viajaba bastante asiduamente allá, que era la manifestación de los jóvenes contra el lucro de la educación. Y hubo manifestaciones muy masivas, no violentas, muy creativas, que pusieron de manifiesto justamente lo que les decía antes, que la educación no podía ser un bien de consumo, que no podían ser para favorecer el lucro, sino que era un derecho. Y eso se manifestó con mucha masividad, ¿no? Hubo distintas formas de manifestación muy interesantes. Este letrero que aparece acá es un típico letrero que justamente el diario El Mercurio, es el que ocupa cuando tú quieres vender desde un auto, una casa, lo que sea, entonces se pone, se vende. Entonces los jóvenes ocupaban esas mismas cosas y colocan: la educación no se vende, ¿no? Porque no es un bien de consumo, ¿ya? Dentro de esto, cuando uno mira esto que se produce en nuestro país y empieza a observar, en distintos países latinoamericanos empieza el mismo tipo de discusión. Yo recuerdo haber estado en Perú justamente cuando se estaba viviendo esta situación en Chile, lo dialogábamos y nos preguntábamos qué era lo que estaba pasando, porque la vendida la vendida de pomada, decimos en Chile, ¿no? Que es como tú dices que acá todo está fantástico, ¿no? Y algunas personas incluso decían: nos faltó un Pinochet acá en Perú para que las cosas funcionaran así. Nosotros le decíamos: no, eso no es real, no es verdad. No, la gente no está feliz con esto, no lo está pasando bien. El nivel de marginación y discriminación es muy grande. La promesa de que si tú inviertes, porque era una inversión la educación, y compras cartones universitarios y eso te va a permitir subir en la escalera de ascenso social, no es lo que está pasando. Hay un montón de gente que sale con un título de periodista y termina trabajando en un call center. La promesa es mentira. Lo que se vendió no es verdad. Y por eso los jóvenes se están manifestando, porque además no hay un acceso masivo de la gente a niveles de estudios superiores. Entonces no es antojadísimo el que se plantee no al lucro a la educación, porque en realidad se está discutiendo el fondo de un modelo donde todo es transable, donde todo se compra y los derechos también se compran. Por lo tanto, la mentada libertad a la que hace alusión, ¿no es cierto?, el modelo neoliberal, es realidad mayor si es que tú tienes más dinero en el bolsillo. Si tienes más plata en el banco, tú eres más libre porque puedes elegir.
Si tú no tienes, no tienes posibilidad de elegir. Entonces, muy interesante lo que allí se produce, digamos. Acá hay una serie, dentro de esto hay personas que han estudiado y que han sistematizado qué elementos son sintomáticos en términos del modo como se manifiesta ese malestar social. Y hay algunos fenómenos que se rescatan del libro de Alberto Mayol que mencionamos antes sobre el estallido social, ¿no es cierto? Y que habla de cuestiones que van desde las subjetividades de cada una de las personas hasta lo que va pasando con las instituciones. Algunos indicadores. Capacidad de generar certeza al individuo y sentido a sus acciones derivadas de la pérdida de recursos, instituciones o capital social, entre otros. Aumento del escepticismo en las instituciones y en la política. O sea, ya no se le cree a lo que te dicen, al poder judicial, al poder legislativo o al poder del gobierno. Incluso otro tipo de poderes, como los poderes de los medios de comunicación, todo te empieza a parecer sospechoso porque te han engañado tantas veces que ya dejas de creer en ellos, dejan de ser parte del sentido común. Desconfianza con la democracia, ¿ya? Y eso se va viendo en procesos, sobre todo en lugares donde, por ejemplo, las elecciones no son obligatorios ir a votar, y empieza a haber cada vez menos gente que va a votar porque dice que da lo mismo. No importa el que salga, igual te van a traicionar, no importa el que salga, igual tienes que seguir trabajando, y ya no quieres participar en el proceso democrático porque sientes que no da respuesta a las necesidades que tú tienes, y además ocurre mucho, digamos, que tú vas y votas por determinado personaje que hace determinadas promesas y luego que es electo hace lo que a él le parece y no rinde cuenta de nada. Entonces hay desconfianza en la democracia. Aumento del relativismo y reducción del sentido de la experiencia del sentido social. Miedo a los otros. Ilegitimidad frente a los sistemas políticos y económicos. Rechazo a la mercantilización de todo, lo que decíamos recién, ¿no? Que todo se tenga que comprar, aún lo más mínimo en cuanto a derechos se compra. Ausencia de referentes. Empiezas a perder fe en las personas que en algún minuto eran los líderes, porque te traicionan. Entonces dejas de creer en ellos, dejas de depositar su fe en ellos. Desigualdad del ingreso y sensación permanente de injusticia, ¿no? El tema de que te dicen, mira, estamos en problema, entonces hay que apretarse el cinturón y hay que ser austero, pero tú observas que las personas que son parte de la élite no tienen ninguna austeridad, incluso más, su ostentación es una cosa insultante respecto a las grandes mayorías. Aumento del precio de la comida y los servicios básicos. Uso de políticas de mano dura por parte del Estado, o sea, alguien se rebela, te dan con el mazo en la cabeza. Penetración de la educación hacia la masa, pero sin satisfacción por sus efectos, lo que decía antes, o sea, es probable que haya camadas nuevas de personas que hayan logrado un título en cualquier tipo de cosa, que además en general las universidades no es que lo seleccionan como parte de un proyecto país, sino que lo que es más fácil de vender y lo más barato de implementar, digamos, ¿no? Y luego entonces terminas con un título y terminas dedicándote a cualquier cosa porque no encuentras trabajo en lo que estudiaste. Entonces la promesa no se cumple, y por otra parte tienes que endeudarte para poder acceder a eso, y luego terminas pagando en 10 años lo que estudiaste en un momento y nunca pudiste ejercer realmente lo que era tu sueño, digamos. También mayor presencia de clases medias, incluso en la cuestión conceptual más que en la real, ¿no? O sea, en nuestro país pasa, en Perú me parece que un poco así también. Hay una gran masa que estaba en la extrema pobreza, que empieza a acceder a nuevos bienes y servicios dentro del medio social. Sin embargo, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos lo que ahí ocurre es que en realidad dependes de la deuda, entonces te conviertes en un esclavo de la banca. Tú puedes acceder a más bienes y servicios, pero en realidad no los tienes el objeto en tu casa, pero estás esclavizado en que tienes que pagar eso 2 o 3 veces su valor original porque eres esclavo de la banca. Entonces tienes la sensación de que al tener más objetos eres ahora parte de la clase media, y empieza a ser eso una especie de valor, ¿no? Y además es el discurso público. Pero en la práctica, lo que ha pasado acá y seguramente en Perú también, con la pandemia, que las personas pierden el trabajo e inmediatamente caen a la pobreza de nuevo. O sea, nunca fuiste establemente de la llamada clase media, sino que era una especie de disfraz momentáneo que ante cualquier accidente se cae.
Y no solamente por efectos masivos como puede ser la pandemia, sino que también se te enferma un familiar e inmediatamente se cae toda tu capacidad de autogenerar no solamente bienestar para tu familia, digamos, ¿no? Cualquier accidente, cualquier naturaleza te hace caer. Entonces es una falacia plantear que eso es clase media, pero en el inconsciente, en la discusión pública te instalan para, dentro de tu sistema de creencia, que tú saliste de la pobreza y eres de clase media, ¿no? Y por otra parte, mayores expectativas que la gente empieza a tener respecto de salir de esa situación de permanentes como inestabilidad, digamos, para poder tener un acceso que sea más permanente a aquellas cosas que obviamente son tus derechos, ¿no? Y por otra parte, una cosa muy interesante que en la mayoría de los casos, y seguramente también en el caso de Perú, según lo que hemos estudiado, que es el tema de la violencia de género, que ha sido como una forma de establecer relaciones, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad patriarcal como en la que vivimos, ¿no es cierto?, donde el tema de la violencia de género empieza a ser discutida socialmente. Ya no es normal que la forma de relación dentro de una pareja conlleve esto de que haya violencia contra la mujer. Empieza a ser discutido, sobre todo en los sectores sociales más desprovistos y los niveles de los llamados clase media. Todavía ocurre en los niveles de clase alta que esas cosas se callan, ¿no? Los niveles de violencia son altísimos, pero se empieza a tener registro de eso. Y el otro tema también es que empieza a haber, gracias al avance de la tecnología, medios de comunicación alternativos como el que estamos ocupando ahora, que de alguna manera empiezan a ser más atendidos por las poblaciones. Entonces hay un montón de fenómenos que uno empieza a mirar, y ahora vamos a ver algunos casos, en el caso de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, ¿no es cierto?, son concomitantes, se dan de modo simultáneo en estos países, y por supuesto en el resto del mundo, pero estamos focalizando acá, y empiezan a ser elementos comunes, ¿no?, que van marcando una nueva mirada, una forma de emplazarse frente al hecho social y a la cuestión ciudadana donde nosotros nos desempeñamos en cada uno de nuestros países. Veamos algunos casos. El caso de Ecuador. El 2 de octubre al 13 de octubre de 2019, o sea, el mismo año en que se produjo el estallido social en Chile, una multitudinaria marcha liderada por grupos indígenas en la capital contra las medidas del gobierno conocida como el paquetazo. Miles de indígenas marcharon en el centro histórico de Quito en protesta por la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que impacta directamente en el precio de la gasolina y de muchos otros productos básicos de la población que hoy diríamos esenciales. Desde el exterior, grupos ecuatorianos se movilizan en las embajadas y consulados del Ecuador en los respectivos países de residencia para sumarse a los eventos convocados por las distintas organizaciones sociales. El presidente de la época, Moreno, decreta el estado de excepción y cambió temporalmente la sede de gobierno desde Quito a Guayaquil, ¿no? Y acá en Chile se decía, en Chile esto no va a suceder, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable, ¿no? La rabia se propaga, el conflicto social es una forma de malestar social, es un descontento popular que tiene aristas distintas. Más o menos en el mismo periodo, en Paraguay, se produce movilización 2019-2020 de movimientos de ciudadanos y estudiantes, feministas, temas referidos al fin del lucro, lo mismo que ya se había vivido acá en Chile, y el tema de la gratuidad de la educación, fuerte movimiento campesino por el tenencia de la tierra, que es un gran problema, la mayor cantidad de la tierra está en manos de terratenientes, que además tienen una relación con los campesinos, de una violencia muy brutal, casi parecida a la Edad Media, ¿no es cierto? Las manifestaciones de campesinos en Paraguay no cesan hasta hoy día. Los ciudadanos que hasta el momento se habían manifestado de manera pacífica marcharon con palos de madera, traspasando los cordones de seguridad policial e impidiendo el paso de personal que trabaja en el edificio ministerial, empezaron a cortar los caminos, ¿no? El pedido de los campesinos se concentra en que el gobierno
cumpla con el acuerdo que había hecho con ellos sobre deudas y producción firmado el 28 de marzo. Un pacto de 4 puntos en el que se comprometió a mejorar aspectos como el acceso a la tierra, la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, etcétera. Varias cosas referidas a las deudas. Luego, Colombia. La BBC destaca que en un país sin tradición de protesta como Colombia, ya todos conocemos lo que ha sido en los últimos 25 años, 30 años en Colombia, los niveles de violencia extrema que nos angustiaban desde acá, ¿no es cierto? De alguna manera también impedía incluir algún tipo de manifestación social masiva, y más bien cada uno se estaba defendiendo en situaciones de las situaciones de violencia que venía de los distintos bandos, ¿no? Recuerdo, aquí hago un paréntesis, me tocó estar en una conferencia que me invitaron en Ecuador hace algunos años, donde una mujer socióloga colombiana hacía una presentación específicamente respecto de cómo las mujeres eran el botín de guerra para los distintos bandos, y que en muchos lugares, sobre todo campesinos, ¿no es cierto?, distintos bandos iban invadiendo los pueblos, las aldeas, y las mujeres eran el botín de guerra. Entonces había violaciones de bando y bando sobre mujeres, independiente de cuál fuera lo que planteara cada uno de ellos, los paramilitares, los militares, la guerrilla, los narcos, los que fueran. Esa situación de violencia extrema tenían a este país también muy subsumido en la sobrevivencia diaria. Entonces fue muy importante que el 21 de noviembre de 2019, de manera histórica, cientos de miles de personas salieran a las calles en todo el país en el mayor desafío popular que haya encarnado el gobierno colombiano desde la década de los 70. La huelga estuvo originada y convocada desde centrales de trabajadores, de obreros, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas de pensiones, laboral y educativa, y a favor del acuerdo por la paz firmado por la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia con el gobierno, ¿no? El paro nacional en Colombia se produce además en un momento de agitación social en otros países de la región como Chile o Bolivia. El llamado de paro nacional lo siguieron manifestaciones espontáneas, y aquí quiero hacerles ver un video muy cortito que en realidad produce desde el punto de vista de la cultura y de la masificación de la protesta social un elemento identitario común, que es la sensación, particularmente de las nuevas generaciones, de sentirse los que sobran. Y toman una canción chilena, escrita por Jorge González de Los Prisioneros, muy interesante porque allí plantean lo de la promesa, pero también plantean lo de la sensación de estos jóvenes que se sienten marginados y se sienten los que sobran en la sociedad. Y siendo escrita el año 86, termina siendo un himno que se canta en las calles de Lima, se canta en las calles de Bogotá, se canta en las calles de Quito, se canta en las calles chilenas, y se llama El baile de los que sobran. Entonces quiero que lo podamos ver ahora. Secretos caminó, a otros le han esa cosa llamada educación. Ellos tenían esfuerzo, ellos tenían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar fallando y tratando bien. De los que sobran. Secretos
Seguimos entonces. Esta canción se llama El baile de los que sobran y fue el himno de la protesta social. Y si ustedes se fijan, es una protesta alegre, con salto, con baile, con canto, con performance, con distintas cosas. Posteriormente, un elemento interesante que pasó fue el proceso posterior al golpe de Estado que se vivió en Bolivia el 10 de noviembre de 2019. Se obliga al presidente a salir, se anulan las elecciones, asume una, comillas, presidenta interina, que hoy día está sometida a proceso judicial por el modo en que se hicieron las cosas y por las violaciones de derechos humanos. Y en marzo de 2021 se hace una nueva elección y con una participación altísima de los bolivianos. Resulta que aquellos que habían ganado la elección en el proceso anterior la vuelven a ganar. Y la gente no cejó en su espíritu, en su ansia de recuperar los derechos que habían logrado durante ese periodo. Es una gran hazaña de ese pueblo, del pueblo boliviano, que nos inspiró a todos nosotros. En Argentina, el 2015 se da el movimiento Ni Una Menos para denunciar la violencia contra las mujeres y el femicidio. La primera marcha se realizó el 3 de junio del 2015. El detonante de la primera protesta fue el asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, asesinada por su novio en Santa Fe. El movimiento se ha extendido en otros países de Latinoamérica, Europa y Asia. Bueno, acá se masificaron las pañoletas verdes, ¿no? Y ese humo de color verde. El 30 de diciembre de 2020, el Senado argentino aprobó legalizar el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo. La medida salió adelante con una votación parlamentaria que se prolongó hasta altas horas de la noche, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Miles de personas, tanto a favor como en contra de la ley, se concentraron a las afueras del Congreso a la espera del resultado. Cuando se dio a conocer, la Marea Verde, como se conoce los grupos que apoyan la legalización, lanzaron gritos de júbilo y de emoción. En Chile, ¿qué pasó en Chile? Hay un historiador chileno que nosotros en el Centro de Estudio queremos mucho, el ex Premio Nacional de Historia, se llama Gabriel Salazar. Y voy a leer acá una cita de algo que decía. Solo faltaba una chispa, cualquier chispa, que crispando la piel de los adolescentes de Chile, que vienen mostrando más sensibilidad histórica e irritabilidad política que cualquier otro sector de la sociedad, quisiera estallar todo. Esa chispa llegó con el aumento del metro y la represión que sucedió al movimiento por la evasión masiva. De aquí surge una frase que decía, no son 30 pesos, que es lo que se había subido el metro, que ni siquiera afectaba a los estudiantes, sino que afectaba a los adultos. Pero era tanto y era tan permanente este hostigamiento, esta suerte de burla que hacía la élite contra las grandes poblaciones, que los jóvenes se rebelaron, particularmente las niñas, de los colegios de niñas. Y salió una frase que decía, no son 30 pesos, son 30 años. Y fue muy interesante porque sintetizaba esta sensación de traición que la élite había tenido, independiente de su posición política. Estamos hablando de la élite como aquellos que concentran el poder en todas sus formas. Y entonces las chicas estas empezaron a evadir en el metro, y empezaron los jóvenes a evadir en el metro. Entonces decían, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y eso provocó una gran represión, y hay un dicho de uno de los políticos de la época, donde hacen una entrevista en televisión, y este señor dice, cabros, que le dicen acá, yo sé que en Perú es feo el concepto de cabros, pero jóvenes, ¿no? Esto no prendió, o sea, como ya váyanse para su casa y no molesten. Bueno, 2 días después se produjo el estallido social en Chile, ¿no? Era el comienzo de la semana, lunes 7 de octubre de 2019. El reloj marcaría cerca de las 14 horas, justo un día después que comenzaron a regir el alza del pasaje del transporte público en la región metropolitana. Ese 7 de octubre,
la historia del país sufriría el comienzo de la inflexión. La acción criminalizada inmediatamente por el gobierno y los medios de comunicación tendría el respaldo inmediato de la población, lo que permitiría la difusión de la acción en múltiples estaciones el día siguiente. Así, no solo serían estudiantes, sino que también trabajadoras y trabajadores, que superados por el abuso acumulado durante décadas, darían paso al salto del torniquete. El torniquete es una cosa de metal que cuando tú pagas, que es con una tarjeta, suena bip y se mueve y puedes traspasar ese torniquete. Bueno, la gente se empezó a saltar el torniquete, como se ve esta chica acá, ¿no? Muy, muy interesante porque era como saltarse cualquier limitación, era una cosa simbólica que implicaba, los chicos ni siquiera se subían al metro, si el tema era demostrar al resto de la población, especialmente los adultos, que si se unían podían luchar contra aquello que parecía era lo que los contenía a todos, ¿no? Muy interesante, el estallido ya se estaba acercando, las chispas fueron las y los estudiantes. Y entonces aquí hay una carta de tarot que seguramente mi compañera del centro de estudio, Lorena Valdebenito, podría explicar mejor, pero al menos yo acá voy a colocar esta carta, que es una carta de tarot, y en esta imagen sintetiza el protagonismo que tuvo esta nueva generación para este proceso de cambio, donde hay otras simbologías también, ¿no? Está la bandera, que la bandera chilena tiene 3 colores, pero acá se sintetizó en una bandera negra, y más aún, nosotros lo que observamos y que hoy día se ve en lo que es la Convención Constitucional en Chile, que lo contaré después, que la mayor cantidad de las banderas no eran banderas que representaban la nación chilena, sino la nación mapuche. Cualquier manifestación social, el 80% de la manifestación pública tenía banderas que eran mapuche, no la bandera chilena. Ni menos las banderas de partido. Si llegaba alguien con una bandera de partido, o sea, chao, lo echaban, ¿no? Acá el tema era una identidad de otra naturaleza, más profunda, con un símbolo. Acá hay un perrito negro que tiene una pañoleta roja. Ese perrito tiene una historia en Chile. Hay una universidad pública que antes era la Universidad de los Trabajadores y que luego se convirtió en la Universidad de Santiago de Chile, que su sede está en el centro de Santiago. Y resulta que cuando los jóvenes habían manifestaciones y salían a la calle y llegaba Carabineros a reprimirlo, había un perro, que era un quiltro, un perro vago, un perro que vivía en la universidad, que lo salía a defender, y hay imágenes donde este perrito le está agarrando el pantalón a estos policías cuando están reprimiendo a los jóvenes. Entonces le pusieron, en Chile a los carabineros le dicen Paco. Era el perro matapaco, y dentro de esta movilización este perro se convirtió también en un símbolo, ¿no? El perro matapaco, que por supuesto ese perrito murió hace varios años, digamos, pero era un símbolo de estos perros populares de la calle que defendían a sus jóvenes, ¿no? Así que esa carta es muy bonita porque esa chispa la encendieron los estudiantes, que de hecho acá, si ustedes ven, están vestidos de la manera como los estudiantes de las escuelas públicas en Chile se visten, con esta forma, con este traje, ¿no? Bueno, un elemento interesante de esto, o sea, voy a comentar otra cosa previamente. Esto que no paró, que siguió cundiendo en todo el país, que se empezó a expresar con mucha fuerza, en manifestaciones, en movilizaciones, también en actos violentos, pero la mayoría de ellos no violentos, como vamos a ver más adelante, de pronto la élite quiso retomar el control de lo que estaba pasando, porque cualquier agente político, cualquier personaje reconocible del gobierno o incluso de la oposición, incluso personajes jóvenes de la oposición, eran repudiados por la población. No querían tener de ellos ningún tipo de respuesta, ni ser guiados por ellos. No había esa afinidad, no solamente con el poder establecido en el gobierno, sino que también con la oposición. Sin embargo, parte de esa oposición con el gobierno llegaron a un acuerdo, que fue el acuerdo que le llamaron Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019. Y se produjo una especie de desazón, porque hay una imagen que después vamos a mostrar donde aparece esta élite política transversal, con una foto que van a ver, no son caras felices, donde llegan a este acuerdo,
¿no es cierto?, que pretendía parar la protesta social, y se produjo una suerte de bajón en gran parte de la población. Algunos que se sintieron de nuevo, estos nos volvieron a traicionar, volvieron a tratar de retomar el poder de una manera inconsulta con el pueblo, etcétera. Pero se dio una situación muy interesante. Esto fue el 15 de noviembre y 10 días después aparecen en escena, 11 días después, aparecen en escena un grupo de mujeres chilenas, feministas, profesionales ellas, que sacan a la luz pública una canción con una performance que se llama Un violador en tu camino, que se los vamos a mostrar ahora, porque es muy interesante cómo logró encender la chispa social nuevamente, y no solamente eso, esto cundió por todo el planeta. Así que vamos a mostrar qué fue lo que pasó en distintos lugares, con un video sintético de lo que allí se vivió, y que muestra en distintas partes del mundo esta reacción del mundo del feminismo con esta canción que se llama El violador en tu camino. Entonces, estimado, esto fue una situación muy, muy importante, porque se revitalizó completamente el movimiento social en nuestro país y empezó a tener tal repercusión en el mundo que se viralizó, y no solamente se viralizó porque empezaron a ver videos, sino porque en Bolivia, en la Plaza Central en México, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en París, en Praga, en España, en Portugal, e incluso países de otras ópticas culturales como Turquía, se empezó a masificar y las mujeres empezaron a plantear esta canción, a hacer esta performance, cada una en su idioma particular. Lo interesante de esto es que aquí no solo se denuncia la violencia de género, sino que se denuncia el Estado patriarcal, que luego vamos a conversar por qué es tan significativa esta denuncia, porque de alguna manera plantea cómo el poder es posible de que se ejerza del modo como se ha hecho justamente por el Estado patriarcal. Y que una de las manifestaciones del Estado patriarcal justamente es la violencia de género, pero no es la única. Entonces vamos a ver después que esto le da una profundidad a esta transformación de paradigma de la que estamos hablando. Entonces, muy interesante, hay una lámina muy linda, una foto muy bonita que es real, digamos, no está photoshopeada, que dentro de las performances que hubo en la época de la protesta social en Chile, esta imagen que es bastante terrorífica, porque estos carros lanzan agua, lanzan gases, son el símbolo de la represión. Más aún, hoy día si actualizáramos fotografías, vamos a ver que compraron carritos nuevos el gobierno, digamos, para la represión, y ahora son blancos inmaculados, pero tan siniestros como estos. Pero adelante de esto aparece esta imagen preciosa de una mujer que es del Teatro Municipal chileno, haciendo esta danza delante de ellos, demostrando que no tenemos miedo, ¿no? Muy, muy interesante. Por otra parte, una cosa que hay que considerar a partir de esta situación de manifestación social, de manifestación del malestar social, pero también de la creatividad social, es que las élites no se quedan tranquilas y se defienden, ¿no? Entonces, ante esta protesta, se empiezan a dar situaciones de diversa índole, digamos, ante una situación de manifestación social,
que básicamente tiene que ver con represión. Contra todos estos movimientos que confluyen dentro de un solo movimiento por la dignidad, empieza a ejercerse represión de distinta naturaleza y en distintas partes de Latinoamérica, no solamente en el caso de Chile, digamos, ¿no? Estas manifestaciones masivas, preciosas, conmovedoras, donde se movió gente que no había ido jamás en su vida a una manifestación social, que vibraba con esto de que ahora éramos un conjunto, un pueblo, que aspiraba a una sociedad de otra naturaleza, distinta, que renegaba de las élites y de la institucionalidad, que se manifestaba, además con una frase tan linda que es la opuesta a la que planteó en el caso de Chile el gobierno. El presidente planteó que aquí estábamos en guerra. ¿Y qué es lo que le dijo a la gente en esta manifestación de más de 2 millones de personas? No estamos en guerra. Nosotros no estamos en guerra. Y a pesar de que hubo estado de sitio y que hubo militares que salieron a las calles de todas las fuerzas militares, digamos, de todas las ramas, el ejército, la naval, la aviación, etcétera, había un militar que estaba a cargo de esto y entonces los periodistas le preguntan por el tema de la guerra. Y él dijo, cosa que fue muy significativa en el proceso de cambio, yo no estoy en guerra con nadie. Yo llego a mi casa, duermo tranquila. No estoy en guerra contra el pueblo de Chile. Que de alguna manera demostró también desoír al gobierno de turno, cosa que en el caso de Chile, ustedes lo saben bien, había sido una situación contraria, digamos. El ejército siempre había estado al servicio de las élites y en este caso no estaban dispuestos a volver a reprimir al pueblo, ¿no? Entonces, hasta ahora ha sido así. Yo creo que es interesante. Acá el principal instrumento de represión ha sido la policía, carabineros, digamos, que son los que ejercieron las violaciones a derechos humanos más terribles, ¿no? Pero en cada uno de los lugares, por supuesto, sí buscaron modos de represión en distintos países del mundo, ¿no? Y estas fotos muestran a estas personas manifestándose en general con mucho colorido, con mucho baile, con mucha actividad no violenta, pero fuertemente reprimido, y con una cosa muy fuerte, mucha represión a los jóvenes, ¿no? Y entonces acá vemos cómo esta policía chilena, que parecen, no sé, nosotros le decimos tortugas ninja, que son las fuerzas especiales de carabineros reprimiendo a un niño, o en otros lugares reprimiendo a mujeres indígenas, en el caso de Bolivia, pero también con un elemento muy interesante, que es que los jóvenes demuestran que no tienen miedo, y eran capaces de decirle en su cara, ustedes son pueblo igual que yo, tú tienes un hijo y vives las mismas situaciones que yo vivo, y eran capaces de decirlo en la cara de estos militares, cosa que fue de mucho interés. Pero eso no evitó que la policía, en este caso policía colombiana, llegara a reprimir del modo que conocemos. Entonces las élites siguen usando sus instrumentos de control, de poder, de opresión y de violencia para reprimir a estas poblaciones que se manifiestan, ¿no? También hay otros elementos que empiezan a aparecer y que también empiezan a caer. En todo el mundo sabemos que hay una crisis importantísima de los representantes de la Iglesia Católica por las denuncias de violencia sexual contra niños en distintos lugares del mundo. O sea, ustedes saben que muy recientemente incluso se descubrieron miles de cuerpos de niños, de indígenas en Canadá, que fueron trasladados desde sus reservaciones hasta internados, supuestamente para darles educación, y ahí se ha ido demostrando de que allí hubo pedofilia y que además hubo asesinato de niños en cantidades increíbles, ¿no? Y que se está hoy día no solamente denunciando, sino que las poblaciones también se están manifestando en las calles. En el caso de Chile también es así. Estos dos personajes que están arriba son 12 sacerdotes que han tenido mucha importancia, mucha influencia, porque son los formadores de las élites en Chile, específicamente desde ciertas corrientes específicas que la Iglesia Católica tiene, y que fueron denunciados por pedofilia también contra esa élite, digamos, y con redes de poder, redes económicas muy importantes que tomó décadas que salieran a la luz pública y que hoy día, por ejemplo, han provocado que personajes como este, Caradima, haya sido detenido y haya sido alejado de sus labores sacerdotales, y otros también, ¿no? Entonces hay una demanda por justicia también en las élites. En las élites me refiero a los hijos, las hijas de personas de mucho dinero que fueron parte
de estas escuelas conducidas por estos líderes católicos que agredieron sexualmente y manipulaban posteriormente respecto de eso, y que eran además los que estaban coludidos con el poder desde la época previa a Pinochet hasta el día de hoy, digamos, o sea, a las élites económicas de Chile, y que también fueron denunciados y empiezan a caerse las capas de las estructuras, ¿no? Cosa que es muy importante. También se observa dentro de lo que son los controles, y yo creo, me imagino, me gustaría que me cuenten si en Perú ha pasado así. En Chile el nivel de pobreza ha aumentado durante la pandemia. Ha sido realmente increíble cómo se han ido cayendo las precarias condiciones de estabilidad donde la llamada clase media se sostenía, porque te quedaste sin trabajo y no tuviste ingreso durante 4 o 5 meses y se te cae todo. Y otras personas que son profesionales que incluso tienen un mejor vivir, pero que resulta que estaban endeudados igual que el resto, perdieron sus trabajos durante la pandemia y ahora han perdido todo, sus departamentos, sus casas, pero también sus familias, porque estas situaciones producen ruptura. Sin embargo, en paralelo con eso, la élite sigue aumentando sus niveles de ingreso de una manera obscena. La banca sigue teniendo utilidades obscenas, ¿no? Entonces, este mismo tipo de situaciones que hoy día se masifican en los medios de comunicación, sobre todo los alternativos, empiezan a provocar en la gente una conciencia de que en realidad no importa las condiciones que se produzcan en términos de deterioro, siempre esas afectan al 98% de la población, pero hay un 2% que sigue enriqueciéndose aún más, ¿no? Y ese es un elemento que hoy día es patente y antes se decía, pero no era de un nivel tan importante ni generaba tanta rabia. Entonces de allí la gente empieza a descreer en este sistema, que es lo interesante en la caída de los paradigmas, ¿no es cierto? Donde existe una cosa evidente, digamos, de cómo la acumulación del poder, que sobre todo en una sociedad donde el dinero, el valor central es la acumulación del dinero, que siguen viviéndola y de alguna manera profundizando estas desigualdades tan tremendas que tenemos, ¿no? Un elemento muy, muy agresivo, violento, atroz que nos tocó vivir y que también se ha producido en otros lados, y eso habla cómo lo que son las fuerzas policiales son formadas bajo una misma óptica, es la agresión sobre todo a jóvenes en una cosa tan simbólica como es su vista. Entonces acá vemos cosas que si tomamos fotos de Colombia van a ver que es lo mismo, situaciones de traumas oculares, le han quitado la vista, al menos de un ojo, alrededor de 400 personas en el caso de Chile. Y hay 2 que son emblemáticos en que perdieron sus 2 ojos. Es decir, los proyectiles que tiraban las fuerzas policiales eran directamente a los ojos y era un modo también de ir amedrentando a la población, de modo que no se siguiera manifestando. Es otra forma de violencia que además tiene esta cosa simbólica que es negar que tú veas lo que ya volviste a ver, lo que no podías ver antes, porque eso pasa cuando se te caen ciertas creencias y se instalan otras. Tú empiezas a ver lo que antes no veías. Y una de las formas de agresión, de tratar de controlar, es quitar tu vista, eliminar tu vista, que son estos traumas oculares que evidentemente no son solo accidentes, digamos, que es como lo que pretenden hacer creer, sino que son intencionales. Entonces acá vemos situaciones de violencia sobre gente joven, que si ustedes ven no es que estén tirando piedras, no, son personas que se están manifestando, en este caso con la huipala. Situaciones de agresión contra niños. Esta niña que está acá es la hija de un mapuche, que no recuerdo exactamente el año, me parece que fue el año 2018, fue asesinado en la zona donde se concentra la mayor cantidad de población mapuche, que es el pueblo originario más grande de nuestro país, y este joven fue asesinado y se hizo pasar como que fue un enfrentamiento y se terminó demostrando que había sido un asesinato. Y se iba a dar la resolución del juicio, y en esta situación de resolución se produce toda una situación de violencia donde su hija termina siendo atrapada por la policía y tratada del modo como ustedes lo ven, digamos. O sea, las agresiones contra jóvenes y contra niños también ha sido parte del intento de disciplinamiento social que el gobierno, en este caso, a través de sus instrumentos, que son sus fuerzas de orden, trataron de hacer, ¿no?
También hay otras cosas que son forma de disciplinamiento social, que tienen que ver con mantener a la gente en esta situación que conversábamos al principio, que era el tema del endeudamiento. La promesa de que tú puedes acceder a lo que quieras a través de la banca y las tarjetas de crédito, también es un intento de disciplinamiento social. O sea, en muchos casos las personas les pasa de que de pronto los llaman por teléfono, sin que tú hayas compartido tus datos con nadie, para decirte, usted tiene preaprobado un crédito por tantos millones de pesos. Y muchas veces a las personas les pasaban que con eso se sentían casi orgullosas, soy digna de que me presten plata, ¿no? Y el tema de los malls y el tema del acceso a paraísos a los que puedes ir, digamos, gracias al endeudamiento, era una forma de obnubilación también. Bueno, hoy día está pasando de que cada vez la gente quiere menos endeudarse, entonces hay más ofertones, pero la gente ya no quiere ser esclava, entonces empieza a haber también una conciencia respecto a ese tema que es de mucho interés. Por supuesto también se da, y acá ha ocurrido, que durante la pandemia se llega a una fase en que supuestamente hay más libertad y se abren los malls y toda la gente llena los malls, eso pasa, pero esa no es la mayoría de la población chilena, no es así, ¿no? Y seguramente en otros países debe ser similar. Y por último está lo que en Chile es dado a llamar el partido del orden. ¿Se acuerdan que hace un rato comentaba cómo después de la protesta social el 15 de noviembre se produce un acuerdo transversal entre partidos de gobierno, partidos de oposición, no todos, el Partido Humanista, por supuesto, no se plegó a este acuerdo, y ustedes ven acá las caras a las 3 de la mañana de este conjunto de personas que salen públicamente planteando este acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde abren la posibilidad de un proceso constituyente sumamente controlado, con un montón de mañas, digamos, con cortapisas, con cuestiones que no se pueden abordar, con 2/3 para aprobar cualquier cosa, que fue el intento de retomar el control. Y vamos a ver cómo esto, que buscaba que mediante un sistema que acá en este caso fue elegir a los convencionales constituyentes del mismo modo como se elegían los parlamentarios, provocó algo insospechado para todos, para quienes lo desarrollaron y lo crearon, que son los que están aquí, que es lo que nosotros le llamamos el partido del orden, insospechado para quienes queríamos, en el caso de Chile, que era la demanda social que había, una asamblea constituyente verdaderamente soberana, ¿no? Entonces, lo que esto está pintado acá, que a muchos de nosotros nos generó una tremenda decepción, a otros mucha rabia, qué sé yo, finalmente no les salió como querían, pero que lo intentaron, y no les quepa duda que en cada uno de los países latinoamericanos y en todo el mundo siempre lo van a intentar hacer, por la vía de la seducción, por la vía de intentar retomar el control, por la vía del endeudamiento, por la vía de la represión física, siempre van a intentar hacer que se aplaque este clamor social por un nuevo tipo de sociedad en la cual los seres humanos sean lo más importante. Entonces, ¿dónde vemos nosotros el tema del descreimiento y la soberanía? ¿Cómo se expresa ante la situación de protesta social, ante el intento de control de las élites? ¿En qué elemento nosotros observamos de que hay un cambio interesante en la forma como los seres humanos empiezan dentro de nuestra sociedad y en este momento histórico a buscar otras formas, no solamente de relación y de protesta de esa relación, sino que también de concebir las formas de relación humana en una sociedad que sea más humana, digamos, ¿no? Claro, la primera es esta reacción. En el caso de Chile, el caceroleo ha sido una cosa que de hecho es simbólica en todas las etapas de la vida de Chile, digamos. El caceroleo es demostrar, no tenemos para comer, pero también es el canto, también es el levantar una reivindicación, y además, con una olla tú no matas a nadie, ¿ah? Con una olla tú lo que puedes hacer ruido, ¿no? Con una olla tú puedes compartir la mesa. Y eso fue muy masivo, muy interesante. ¿Qué elementos interesantes nosotros vemos en la forma de manifestación social que denota, según nuestra impresión, un cambio en el sistema de creencias de la gente y en la forma de abordar? Primero, la forma de expresión social, la mayoría de las veces multitudinaria, en la mayoría de los países observados, tiene elementos que identificamos, cuantitativos por la masividad, pero también cualitativos. Uno de ellos,
el humor, la creatividad, el ingenio. Por ejemplo, si ustedes ven ahí arriba, dice, mamá, te saqué la olla, ¿no? Era como una forma de los jóvenes de avisar, ¿no es cierto? Mamá, me voy a la protesta, te saqué la olla. Acá hay una imagen muy graciosa donde aparece una mujer que dice, el pueblo está tan unido que salgo a marchar con mi ex. Entonces acá este otro que está al lado dice, yo soy su ex. Y este otro dice, yo soy el actual, ¿no? Porque efectivamente se dio esa forma de salida al medio donde tú te encontrabas con todo el mundo de todo tipo, inclusive con gente, como dije al principio, que jamás en su vida había salido a manifestarse. Había disfraces, había frases que además ridiculizaban al que dijeron, cabro, esto no prendió, porque claro, prendió, si ahí había 1 millón de personas reunidos. Aunque la cobertura mediática mostró principalmente hechos de violencia material, como la quema del metro, la expresión masiva de la protesta social fue diversa, multicolor, alegre, multicultural e intergeneracional. Las expresiones culturales en muros, carteles, performance, música, teatro, coreografía, disfraces y sobre todo lo que había era humor, mucho humor. Otro elemento es los intentos de reflexión y prácticas sociales que buscan la participación y horizontalidad en la toma de decisión. Aparte de esta masividad y esta cosa hermosa, cultural, creativa, diversa, etcétera, ¿no es cierto? Hay una cosa que es significativa y transversal en los distintos países observados. No hay líderes a los que se sigue. No solo hay rechazo a intentos de conducción de la protesta social, sino que hay vacío a cualquier intento de manipulación. Entonces le pasó a varios personajes muy conocidos, políticos, que llegaban a esta protesta y le decían, sayonara, váyanse, nosotros no los queremos aquí, no los necesitamos, ¿no? Es muy interesante eso porque no se aceptó ninguna manipulación. En varios países surge el clamor por una nueva constitución, que es un nuevo contrato social, pero no de cualquier manera, vía asamblea constituyente. En todo nuestro país, por ejemplo, miles de grupos transversales en edad y género se reúnen autoconvocados en cabildos y asambleas territoriales a deliberar respecto al país en que se quiere vivir. Ya no se está dispuesto a delegar el poder en las élites, o sea, que ellos decidan por nosotros, sino que nosotros queremos decidir lo que nosotros queremos. Nuevas generaciones con decisión y amabilidad en distintos países no solo reclaman y exigen reivindicaciones, reflexionan, no solo protestan, deliberan con otros, quieren decidir, quieren recuperar soberanía, tomar el destino en sus manos. En diversos países se expresan respuestas a la crisis local y mundial. En Chile, por ejemplo, universidades públicas contribuyen a sistematizar las propuestas de más de 1.500 cabildos constituyentes autoconvocados, los vecinos que se juntaban en las plazas o en el edificio. Y luego, cuando empezó la pandemia, por Zoom. O sea, seguían deliberando. Son espacios de colaboración entre las poblaciones y las instituciones de educación superior, en el caso de Chile, que no se habían visto en Chile en décadas, ¿no? También las universidades eran como parte de la élite y hoy día se unifican con este pueblo, ¿no? Entonces esta demanda, porque estas fotos no solamente son de acá, esta foto me parece de arriba, me parece que es de Perú, que llama a Asamblea Constituyente, o sea, la gente quiere deliberar. Estas fotografías que mostramos acá son de cabildos hechos por profesores, ¿no? Cientos de profesores reunidos en un parque, deliberando respecto al tipo, no solamente de educación, sino que del tipo de país en el que quieren vivir, cómo se quieren organizar, en gimnasio, en la esquina, tomándose la calle, en una plaza, adentro de un espacio universitario como acá arriba, la gente delibera, ¿no? ¿Y cuál es el planteo? Y esta es una foto de Perú, dice, el poder emana del pueblo. El pueblo es el soberano, y el soberano es el que quiere construir su nueva historia. Y esa demanda, que puede emerger y aplacarse, ya está, porque es una sensibilidad que se empieza a expresar, ¿no? También nuevos estilos de vida, buscando y construyendo respuestas comunitarias y autogestivas ante el vacío de las respuestas de la institucionalidad. Organizaciones barriales que simultáneamente a deliberar se apoyan mutuamente, eso es muy importante.
Esto se proyectó en la pandemia, seguramente en el Perú también ocurrió, con comedores populares y ollas comunes, con intercambio de bienes y servicios, con acompañamientos a quienes están solos, a los aislados, a los abandonados. Y esto no solo, que esto es muy importante, se produjo en las poblaciones más pobres, donde ese apoyo solidario y colaborativo suele fluir. O sea, en cualquier población a alguien se le quema la casa y toda la población se mueve a tratar de resolver, a ver dónde se quedan los niños, a conseguir cosas, a ir al municipio, a pedir una mediagua, le llamamos acá en Chile, que es una casa de madera para suplir. Hay una respuesta colectiva, sino que esto también se empezó a dar en los espacios de los llamados clase media, ¿ya? En las capas medias, en donde reconocer que no se está bien dentro de una sociedad como esta, no está permitido. También allí se han expresado la reciprocidad y la colaboración. Hay un punto aparte aquí bueno, acá hay un letrero que rescaté que es muy interesante porque también se empieza a observar que esta forma de relación social que imponía un modelo determinado de competencia, de individualismo, etcétera, fue provocando de manera progresiva, y en Chile es muy significativo, altos problemas de salud mental, altísimos, un nivel de consumo de psicofármaco increíble, al punto que de pronto habían ciertos medicamentos que se acababan en la farmacia, o medicamentos para los niños. Cualquier niño que era un poco más inquieto, o sea, darle determinados medicamentos para que estuvieran tranquilos, callados, guardados. De pronto, uno de los letreros más interesantes que se vio, que además lo sacó una joven y que después se fue reproduciendo en carteles y en muros, es que no era depresión, era capitalismo. Esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina, que es uno de los psicofármacos más comunes que se consumen en Chile. Reconocer que la tristeza, que la sensación de desazón, del sentirse poca cosa, del no tener ganas de hacer nada, de tener deteriorada tu salud mental, tu depresión, no tenía que ver contigo solamente, sino que tenía que ver con el medio donde estábamos viviendo. Y acá, bueno, acá hay otro letrero, la revolución me quitó la depresión, Chile despertó. Y acá hay un elemento también interesante que tiene que ver con la concepción del patriarcado, que era la que quería aludir a propósito de la tesis, digamos. Entonces merece esto un punto aparte, que se instala en el paisaje social la concepción de patriarcado. Quienes se referían a patriarcado hasta hace muy poco tiempo eran mujeres feministas, mujeres estudiosas, esclarecidas. Se asumía socialmente que la lucha feminista era meramente reivindicatoria de los derechos de las mujeres. Y lo es, pero no es solo eso. Es una concepción filosófica del mundo que devela que el orden social imperante, patriarcal por cierto, constituye la base del diseño del modelo de sociedad que nos ha atravesado por milenios. La discriminación, aislamiento y segregación de los débiles, que son en realidad las mayorías, refleja el orden patriarcal. La concentración del poder económico, político, de la fuerza y hasta de la moral está orientada por el orden patriarcal. La forma de toma de decisiones concentrada, elítica, vertical, que limita la participación en la toma de decisiones a cuestiones secundarias, no a cuestiones primarias, e impide el ejercicio de democracia real en cada espacio de interacción humana, no es otra cosa que la condición social e institucional apta para que prevalezca el orden patriarcal. La discriminación contra las mujeres y la violencia de género han sido denunciadas durante siglos por mujeres y conceptualizadas por las feministas, que son estas mujeres más esclarecidas. Reivindicaciones grandes y pequeñas se han logrado gracias a esa lucha, al menos la visibilización de la situación de violencia, de discriminación, de desigualdad salarial, de oportunidades, etc. Pero en este último periodo, y eso es lo importante, sentimos que se ha dado un paso profundo, avanzar en el reconocimiento de que el patriarcado es expresión de la prehistoria humana y de que sus antivalores se encuentran en el capitalismo, por ejemplo, y en todo tipo de atropello y violencia, su caldo de cultivo. Se empieza a entender poco a poco que no habrá progreso si no es para todas y todos, pero además con todas y todos. Gran valor entonces tiene el aporte del grupo Las Tesis
que vimos el video delante, que con su intervención un violador en su camino, no solo develaron la violencia de género, sino la violencia de todo un sistema que se destruye. No en vano cundió, como reguero de pólvora, por el mundo entero, cruzando continentes, formaciones religiosas e identidades culturales. Y por último, un último elemento que rescatamos, que se van produciendo en este proceso nuevas búsquedas existenciales y espirituales que den sentido a la propia vida. En medio de una cultura materialista, individualista, competitiva y violenta, hay una búsqueda más profunda de aquello que le da sentido a la existencia. Y de allí entonces hay este cartel que estamos mostrando acá, ¿no es cierto? Que es mi mayor miedo, es que esto pare y todo siga igual. Que efectivamente yo creo que es lo que inunda y descorazona a muchos luchadores sociales. Pero una de las cosas interesantes aquí es que lo que se ha producido en este reencuentro dentro de la nueva generación, pero también de las nuevas generaciones con los mayores, es una reflexión mucho más profunda y existencial, que va provocando diálogos en las familias, en los barrios y en las poblaciones, en las plazas, también en medios virtuales, que es ¿a dónde va el mundo? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿A dónde nos va a llevar la destrucción ambiental? ¿Dónde está realmente el poder? ¿Está allá arriba donde lo observamos siempre, en lo vertical? ¿O está acá en la base social, está en las comunidades? ¿No? Y acá, y este cartel refleja, yo creo, un temor muy profundo que nos roza y que me gustaría dejar como última reflexión. Todo lo que hemos observado va teniendo avances y retrocesos, todo. Ciertos momentos en que nos sentimos inspirados, contentos, conmovidos, nos sentimos uno con los demás seres humanos, independiente que no los conozcamos, nos sentimos parte de una misma búsqueda, de un mismo clamor, pero también de una misma construcción, ¿no? Y hay otros momentos en que sentimos que esto se disuelve, que se apaga, que se acalla, que el Mundial de Fútbol, que las noticias sobre la delincuencia, que las situaciones de la pandemia, y como que todo se oscureciera. Pero resulta que eso ya está instalado en la conciencia de los pueblos. Estas reflexiones no son cosas que pasan por encima, las reflexiones tienen la gracia que, a diferencia de las cosas comunicacionales que a uno le entran desde afuera hacia adentro, las reflexiones vienen de adentro hacia afuera. Tienen que ver con una toma de contacto profundo con lo que te pasa, con tus miedos, pero también tus aspiraciones, con tu sensación de que te han tratado como hormiga, pero que en realidad tienes mucho más poder del que crees. Y cuando eso además se ha traducido en una relación con otros horizontal, donde, como decía, no hay seguimiento a líderes ni nada, se empieza a producir un cambio realmente profundo y esencial que se va a ir empezando a manifestar y que ya se está manifestando en distintos lugares de nuestro continente, cosa que es muy interesante porque nos va haciendo uno con también el pueblo y la nación latinoamericana. Y por último quiero comentar una cosa que nos está tocando vivir hoy día, y dejo aquí la presentación. Nos está tocando vivir hoy día a nosotros en nuestro país. Comentábamos que el que llamamos el Partido del Orden intentó recuperar el control de la protesta social en este espacio que fue el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre del año 2019. Y la pandemia postergó un poco lo que fue el plebiscito, pero luego en el plebiscito donde se le preguntó a la ciudadanía, ¿usted quiere una nueva constitución? Resulta que el 80% de la gente dijo que sí quería. Y luego venía la elección, y muchos, las que me incluyo, e incluso en nuestro centro de estudio, lo hemos conversado mucho, pensábamos que iba a ser tan difícil producir cambios desde ese espacio, porque en realidad lo más probable es que se reprodujera la misma figura donde la élite de los distintos grupos políticos se compartieran los escaños dentro de esa convención. Pues resulta, mis amigos, que eso no ocurrió. Eso no ocurrió.
todo el diseño que se hizo para mantener el control y el mismo modelo que se instauró en el caso de nuestro país en dictadura, sin ningún cortapiso de ninguna naturaleza, que planteaba un Estado donde lo central era el dinero, donde el Estado no tenía posibilidad de hacer emprendimiento económico ni meterse en los sistemas porque todo era oportunidad de negocios para privados, etcétera. Varias cosas más que son largas de extender, que no se iba a poder cambiar nada de eso porque se pensaba que la derecha al menos iba a sacar un 30% de la votación y por lo tanto de los escaños, y eso no ocurrió. Ellos sacaron solo 37 miembros, el 30% que es el que podía votar, dadas las reglas de esta convención constitucional, hablaba de tener poco más de 55, porque son 155 constituyentes, y resulta que lograron tener 37. Y hasta ahora, que se instauró el 4 de julio, no ha habido ni una sola votación en esa convención donde los 37 hayan votado en conjunto. Y lo más interesante es que la mayor cantidad de gente allí electa son personas del mundo independiente. No son personajes, no son representantes de la élite, son de los que estuvieron manifestándose y los que se estuvieron reuniendo en cabildos y asambleas territoriales para discutir la nueva constitución. Y son los que están abriendo una nueva puerta hacia el futuro. La mitad de esos constituyentes son mujeres, porque en realidad se votó que tenía que ser una convención paritaria. Curiosamente, lo que ocurrió, para algunos muy curioso, es que la ley que obligaba a que fuera paritaria la Constitución terminó perjudicando a las mujeres, porque en realidad las mujeres sacaron mayor votación que los hombres sin necesidad de que haya habido una selección de estas mujeres. Así que, y bueno, y una cosa extraordinaria es que la presidenta de la convención, elegida mayoritariamente por 108 personas de esa convención, es una mujer de origen muy humilde, de la zona mapuche, largamente violentada por la nación chilena, negada y eso, que hoy día es académica, experta en lingüística con 3 doctorados, fue elegida la presidenta de la convención. Entonces tenemos una mujer mapuche de presidenta de una convención constitucional que fue elegida como independiente. Así que incluso esto que era la institucionalidad que pretendían controlar, el pueblo no lo permitió porque eligió una compositiva distinta, así que estamos en un momento histórico, al menos en nuestro país, muy interesante. Les agradezco mucho la atención, me disculpo por lo extenso, pero había dicho que esta exposición duraba 1 hora y media, así es que quedo a su disposición. Bueno, una educación, como decía Paulo Freire, puede ser la formación para la libertad o puede ser el principal instrumento de opresión, ¿no? Por lo tanto, el rol que tiene la educación es esencial, porque puedes intentar disciplinar a la sociedad, por ejemplo, metiéndole psicofármacos, como se ha hecho con los niños, ¿no? Cualquier niño muy creativo es desordenado. Y eso es insoportable en una sociedad donde todos tienen que ser bien portados y seguir las órdenes y las reglas. Y claro, atenuar a través de los medicamentos lo que hace es que los niños se comporten como robots, además en general estructurados en grupos que van a determinados colegios que tienen ciertas aspiraciones versus los que estudian en otros colegios y que están condenados a ser los trabajadores obreros de los que trabajan arriba. Entonces, la posibilidad que la educación da de un pensamiento crítico, de reflexionar, de aprender a investigar, hoy día la información, más que entregarle a un profesor, la van a encontrar en los medios de comunicación. Lo que hay que enseñarle a los niños es dónde buscar, qué buscar, cómo relacionar entre la información que encuentran, aprender a despertar su inteligencia en el más amplio sentido de la palabra, y aprender a vincularse y relacionarse con otros, no compitiendo con otros, sino colaborativamente con otros. Así que Alejandra, sin duda, la educación puede ser el instrumento principal para la liberación del ser humano, y en eso maestras, maestros tienen un rol muy importante. Pero de todas maneras, yo no lo hablaría en términos de culpa, el concepto de culpa no me gusta mucho, digamos, ¿no? Yo creo que
existe una suerte de sensación de que el concepto de democracia implica que yo delegue mi poder. Entonces yo te elijo, Alejandra, para que tú me representes, y me olvido, hasta la próxima elección, ¿ya? Y esa forma de democracia representativa es la que está en crisis. Tenemos que ir a avanzar hacia formas de democracia participativa y directa, que es la única manera de que nosotros, el pueblo, nos hagamos cargo de aquello que queremos. No es delegando nuestro poder, sino reconociendo el poder soberano que tenemos como conjunto, como comunidades, ¿no? Hay una video que vi un par de días que me resultó muy emocionante. En el caso de Chile tuvimos elecciones ahora de concejales y alcaldes, hace poquito. Y entonces se hacía una entrevista a una jovencita que salió electa en una ciudad no pequeña, tiene 100.000 habitantes, como concejala, que es el segundo cargo después del alcalde. Y ella era una chica que vivía ahí con su comunidad y que le interesaba el deporte, le interesaba el cuidado del medio ambiente, le interesaba el tema de la protección de los niños, y de pronto se empezaron a dar cuenta, dentro de todo este cambio que estamos viviendo, que no bastaba con buscar a alguien que más o menos representara lo que yo quería, sino que nosotros, y así lo asumían, nosotros teníamos que llegar a ese espacio. Se organizaron más de 100 voluntarios, sin plata, qué sé yo, en este caso, en el caso de Chile, el Partido Humanista le dio el paraguas al partido para que fueran candidatos independientes, y resulta que ganaron la elección. No solamente ella, sino que 2 personas de esa lista, y hoy día el consejo está constituido por una alcaldesa mujer, otras 4 mujeres y 4 hombres. Entonces, y ella lo describía como alucinante porque decía, yo estoy mandatada ahí por mi base, que es muy distinto a la representación, donde tú dices, yo te elijo y tú después haces allá lo que quieres y yo veo si te vuelvo a elegir. No, nosotros como conjunto queremos algo, designamos a alguien como nuestro vocero en un espacio, tienes ahí un rol, pero esa persona que está ahí siente que está mandatado por ese colectivo. Que el que está allí es ese colectivo que está trabajando unido. Y no es la persona, la súper chora, la súper genial, que es la que va a hacer los cambios, sino que los vamos a hacer entre todos, porque entre todos lo soñamos y entre todos lo hicimos. Entonces también en eso está cambiando. Yo creo que hay por una parte la responsabilidad de quienes han ostentado el poder y han hecho leyes incluso para perpetuarse en él, pero también hoy día está la responsabilidad colectiva de quienes se dieron cuenta que el formato de democracia representativa es prehistórica para lo que los pueblos necesitan, y que las comunidades obviamente se tienen que organizar, no solamente para alegar, para reclamar, sino que también para construir el tipo de sociedad en la que quieren vivir. Mira, yo creo que lo más interesante, Doris, de eso fue el descreimiento que se tiene en las élites. Otra cosa que se votó en el plebiscito fue quién querían que redactara la Constitución. Ellos también habían armado otra trampita, que era mitad parlamentarios, mitad electos, que le llamaban la convención mixta, y la otra era la convención totalmente electa. La gente, por supuesto, en un 80% votó por la electa. Pero el tema es que cuando la gente se puso a unas sábanas gigantescas de candidatos, enormes, porque eran, no sé, 6, 7 listas por cada distrito, cosa que a nosotros nos causaba temor desde una mirada antigua, de que los que eran más conocidos, los que habían sido diputados antes, los que más salían en la tele tenían más probabilidades. Bueno, la gente no quería a esa gente. No quería el que salía en el matinal hablando todos los días y mostrándose. No quería. Lo que quería era a alguien como él, porque ese alguien como él iba a hablar lo que él sentía. Y entonces hay muchos, la mayoría, por ejemplo, hay una lista que se armó que se llama la lista del pueblo, que pese a que la ley no lo permitía, se la arreglaron para ser lista nacional, y terminaron eligiendo 27 constituyentes independientes. Todos ellos venían designados por sus asambleas territoriales, por sus asambleas de base, son mandatados, como esta concejala que decía delante, y hay otros independientes que son de movimientos sociales. La gente no quería más de lo mismo, la gente quería algo nuevo, fresco, con el que se sintieran identificados, y otra cosa, que les permitieran participación. La convención hoy día, o sea, el día viernes, el jueves, acaba de acordar elementos de comisiones que se van a armar, y hubo 4 comisiones que se refirieron a la participación ciudadana de manera incidente en la convención, cosa que el modelo inicial
que el Partido del Orden, con esa foto, todo muy ordenadito, no admitía, no era tema, se están corriendo los márgenes de la participación. Entonces, claro, la gente eligió a quien, aunque no lo conociera, aunque nunca lo vio en la tele, empezó a buscar personas que no fueran de la élite. Y eso fue lo que permitió este gran cambio. Y otra cosa también interesante, que se permitió la participación por primera vez de escaños reservados para pueblos originarios. Entonces tenemos 17 representantes de pueblos originarios allí, gente muy diversa, de alrededor de nueve pueblos originarios, algunos de ellos negados, que a nosotros en la escuela nunca nos enseñaron que seguían existiendo, pues siguen existiendo, ¿ya? Y que están allí también, desde el norte, desde el más norte hasta el extremo sur. Bueno, yo conozco bastante Lima, también conozco que la mayoría de la gente que vive, sobre todo en los conos, viene de las provincias, y ellos también son capitalinos, ¿no? Yo creo que la única manera que la gente se convenza de que lo que es bueno para todos es lo que se puede construir entre todos, es que exista diálogo directo entre las personas. No será por la vía del discurso público. El discurso público puede ayudar, pero sí cuestiones que nosotros nos tocó ver. Nosotros los admiramos a ustedes, nosotros no tenemos ninguno de los políticos corruptos en la cárcel, y ustedes sí. Yo creo que ese es un modelo para nosotros. Acá se las han arreglado para zafar de las maneras más extraordinarias. En el caso allá de Perú, a nosotros nos admira la capacidad que se ha tenido para develar la corrupción, pero que además haya cárcel respecto de eso. Acá si alguien llega a pagar es como de segunda, tercera línea, ni pensar un presidente, ¿ya? Entonces es interesante, pero yo creo que ese bichito ya existe allá. O sea, cuando nosotros observamos las manifestaciones públicas que se generaron, los jóvenes que salieron a la calle, que también pedían proceso de asamblea constituyente, claro, después por eso hablaba al final de que todo esto tiene avance y retroceso, ¿no? Uno quisiera que todo fuera en ascendente y que los cambios se produzcan ahora, eso no ocurre, ¿no? También hay que ir observando que a veces hay que retroceder. Hay un principio del movimiento humanista que dice, no te enfrentes a una gran fuerza, retrocede hasta que se debilite y entonces avanza con resolución. Socialmente también es así. Pero yo lo que creo, lo que pienso profundamente es que en realidad las conciencias colectivas no se despiertan por demandas, sino que por relación, por diálogo, por vinculación. Y el aporte que cada uno de nosotros pueda hacer es un medio inmediato, con su familia, con sus compañeros de trabajo, en donde uno vive, para reflexionar en conjunto, para no hablar de la izquierda y la derecha, porque esa cuestión además es del siglo pasado, sino que hablar de lo que queremos los ciudadanos, lo que queremos las mujeres y hombres, lo que queremos independiente de nuestra condición social, de la condición en la que vivimos, lo que queremos para mejorar nuestra calidad de vida y a irla construyendo en la práctica. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es bien duro a veces. Tú vas a un vecindario, cualquiera que sea, no sé cómo se llaman allá, acá se llaman juntas de vecinos, que son como la organización territorial básica. Pucha, y conoce al presidente de la junta de vecinos y resulta que es un dictador, po. Y no le da espacio a las nuevas generaciones para que también pueda haber recambio en esa estructura. Yo me saltaría cualquier institucionalidad que inhiba la posibilidad de participación, de conversación, de deliberación de la base social, ¿ya? O sea, una cosa es tratar de llegar ahí, y si llegas, buena onda, porque puedes cambiar las cosas, digamos. Pero si no tienes posibilidad, me saltaría incluso esa institucionalidad y trataría de hacer diálogos autoconvocados entre la gente que vive en un territorio. Y empezar no solamente a quejarse y a llorar y siempre nos joden y no sé qué, sino que decir, a ver, pero ¿cómo queremos que sea? ¿Qué tipo de país es el que queramos? Les aseguro que cuando de nuevo se produzcan las, como dicen, ofertas, que parece que fuera un supermercado, de candidatos, ya no vas a elegir al mismo de siempre, ¿ah? Porque tu aspiración va a ser otra, ya no es seguir a alguien que supuestamente habla bien, no, sino que lo que vas a querer es un proyecto en común, que te sientas parte de un proyecto en común. Y creo que es la única manera, estimados, o sea, nosotros veíamos acá en Chile estas movilizaciones y manifestaciones donde venía gente de arriba, los que conocen Santiago me van a entender,
La gente que vive en el barrio alto es la gente que tiene plata. La gente que vive desde la Plaza Dignidad, le decimos ahora, hacia abajo es la gente más pobre. Venía gente de todos lados, del barrio alto y de abajo, a juntarse en la plaza. Por eso era el punto en común y por eso se le llamó a eso Plaza de la Dignidad, ¿no? Yo creo que eso puede ser interesante y en el caso del Perú también. O sea, esto tiene que darse, porque yo sé que ustedes seguramente están comparando la votación que tuvo una candidata en Lima versus el resto del país. Pero bueno, al menos se ha hecho en evidencia de que hay distintas posturas, que hay distintas visiones, que hay distintas necesidades, y el punto es cómo desbloquear el temor que implica el avanzar hacia algo nuevo, que desde mi perspectiva, muy modesta, no es ni lo que representa la candidata, ni lo que representa el candidato. Yo creo que es algo distinto a ambos, y eso está por construirse. Nosotros estamos en una gran crisis en la educación pública chilena. Cualquier cosa que les cuenten respecto a Chile es mentira, respecto de ese tema, ¿ya? Yo creo que estamos viviendo en ese sentido un momento muy interesante. A mí me pasaba, cuando viajaba a Perú comúnmente, de que me preguntaban, de hecho estuve en un simposio en el que mi amiga Doris y César participaron como organizadores hace 2, 3 años atrás, el 2018, y que me tocó ahí exponer una cosita, un poco de lo que hablamos hoy día, pero con 3 años atrás, donde todo esto que estamos hablando ahora no había ocurrido todavía, pero que más o menos anticipaba. Y me hicieron una entrevista justamente sobre el tema de educación. Y entonces hablaban del tema de los maestros, se hablaba sobre las pruebas estandarizadas, se hablaba sobre el tema de sostenedores de la educación. Es un modelo que está en crisis, que nosotros lo que aspiramos es que la Constitución se cambie. ¿Qué es lo que aspiramos? Al menos lo que hemos conversado en el Colegio de Profesores. Conversan ellos, yo no soy profe, así que yo presto un servicio para apoyar que eso se desarrolle, pero no es mi función. Los profes reclaman. Uno, no puede ser que la educación pueda ser una para ricos y otra para pobres. 2, no puede ser que la educación sea una herramienta de disciplinamiento social. 3, no puede ser que se evalúe la calidad de educación con la aplicación de pruebas estandarizadas. Preguntas verdadero y falso y de alternativa que hacen que el mes anterior lo único que hagan los profesores es entrenar a los niños para que les vaya bien en la prueba. ¿Y por qué? Porque esta escuela compite con la otra, compite con la otra, compite con la otra, porque en Chile no hay financiamiento de base a la educación, sino que es por voucher, o sea, te pagan por asistencia de niños. Entonces, si una escuela tiene mal puntaje en el CIMSS, es mala propaganda y nadie, salvo los que no tienen alternativa, ingresan sus niños allí, ¿no? Hay una crisis monumental desde esa perspectiva y a lo que se aspira es que la educación pública se refuerce, que vuelva al Estado desde el punto de vista que no sea un espacio de competencia y de mercado, pero además que cambie su estructura vertical de funcionamiento y que las comunidades educativas tengan un rol más significativo en el desarrollo de currículum escolares. ¿Ya? O sea, una escuela que actúe con pertinencia a su realidad local, a sus características culturales, a su cuestión idiomática, a sus aspiraciones, al tipo de relación que tienen con la comunidad en la que están insertas, ¿no? Y eso implica un cambio muy grande, que en el caso nuestro, como ya se ha vivido esta experiencia en otras esferas, ya no es extraño que se empiece a hablar de esto en la escuela, ¿no? Pero hoy día, lo que hoy día existe, o sea, si Wilder es profesor, debe saber que acá se armó una ley donde la educación que depende de las municipalidades se va a ir trasladando al servicios locales de educación, que son una entelequia que armaron, que lo único que hacen es cambiar el empleador, porque sigue funcionando con la lógica, con la misma lógica, ¿ya? Bueno, está en crisis total, o sea, a mí me tocó contribuir con hacer un estudio sobre eso, en donde ya existe ese cambio, y la verdad es que la realidad que observan los trabajadores de la educación en esos espacios es del terror, porque sienten que hay más autoritarismo, que hay más verticalidad, que hay menos espacio para la creatividad, que la ley que se diseñó no se ha aplicado, y hoy día estamos en una crisis enorme porque han despedido una gran cantidad de maestros, supuestamente la ley no lo admitía y se está haciendo igual.
Así que mira, está todo acá terremoteado, como estamos acostumbrados en Chile a tener terremotos, pero con la esperanza que este desarrollo de nueva constitución siente unas nuevas bases de cómo debiera ser el modelo educativo chileno, administrativamente, financieramente, curricularmente y poniendo la esencia en lo que decía antes, ¿no? En que las comunidades educativas tengan un rol mucho más relevante que lo que han tenido hasta ahora. Primero que todo, yo no condenaría la tecnología en sí, ¿ya? O sea, este aparatito, el computador por lo que nos estamos comunicando, ha permitido saltarse toda la concentración de las comunicaciones de la información que antes se podía tener. Entonces, no condenaría el instrumento, más bien condenaría las intenciones. Y desde ese punto de vista, un maestro o una maestra sí pueden enseñar a diferenciar lo que ven respecto de la realidad. Sabemos, por ejemplo, que en países como Brasil, la elección del presidente actual se produjo gracias a la masificación a través de redes sociales de una cantidad de mentiras que la gente creyó. Pero chuta, ahora está viviendo algo distinto, así que yo creo que a todos nos queda claro que rapidito aquello que vieron sirvió para elegir a este presidente ahora, pero chuta, tienen la segunda cantidad de muertos en el mundo por el COVID, ¿ya? Entonces, ha sido duro, pero yo creo que todas esas cosas nos van ayudando también a darnos cuenta de que uno tiene que colocar filtros, y eso es lo que tenemos que aprender a usar. No será aislarse de la tecnología. Si la información está en las redes, tenemos que aprender a seleccionarla. Por eso decía adelante, el pensamiento crítico es clave. No puede ser que lo que te digan te entre sin filtro. No, tienes que aprender a discernir, a comparar las cosas, a comparar con tu experiencia, ¿no? Si a ti te dicen, si usted toma Coca-Cola todos los días va a ser más feliz, y yo lo comparo con mi experiencia y yo digo, no me ayuda a ser más feliz, me engorda, me llena de gases, no es verdad lo que me están diciendo, pero tengo que hacer esa relación entre lo que me llega como información y mi capacidad de reflexionar sobre ella. Entonces yo creo que ahí los maestros sí tienen un rol muy significativo. ¿Qué buscar de información? ¿Cómo relacionar la información? ¿Cómo establecer una suerte de cotejo respecto de lo que es mi experiencia? ¿Cómo dialogar con otros, ¿no? Que no sea esta comunicación una cosa unidireccional. Lo que venga de acá me entra a mí, sino cómo yo puedo interactuar con aquello que me llega. Y no en ese sentido no condenaría la tecnología, sino que las intenciones que hay detrás, y como puede haber intenciones negativas, también puede haber muchas positivas, así que más bien ocupémoslas para lo positivo. O sea, primero darle mucho cariño a todo el pueblo peruano que nos pueda estar escuchando. Yo sé que hay algunos compañeros chilenos que también lo están haciendo. Mira, hay una cosa que me gustaría transmitir y que tiene que ver con este tema del avance y el retroceso de los procesos sociales. No hay nada que sea lineal, ¿no? Los procesos van en crecimiento pero en espiral, y probablemente pasemos por momentos similares a otros momentos, pero cualitativamente son mejores, son superiores, porque se va desechando la mala materia, lo que no te sirve para avanzar. Entonces no decaer, no descorazonarse si todo lo que aspiramos no se cumple en este momento. Que lo más importante es la dirección que uno le quiere dar a su propia vida. Y si uno está en relación con un medio donde uno pueda influir, y en eso los trabajadores y trabajadoras de la educación, las trabajadoras y trabajadores de la salud tienen un rol fundamental porque tienen una relación con toda la población, ¿no es cierto? Podemos ir construyendo, como tejiendo redes humanas que empiezan a reflexionar y que hacen, es como si fuera una suerte de proceso paralelo a las de las redes informáticas. Las redes humanas tienen un atributo que las informáticas no tienen. Tienen cuerpo, tienen cabeza, tienen corazón. Y eso es la contribución que nosotros podríamos hacer, cada uno en el espacio en el que está, y a no descorazonarse si todo lo que aspiramos no se cumple ahora, porque está en proceso de construcción. Estamos saliendo de la prehistoria humana hacia una historia que pueda ser realmente humana, donde el real poder está en sus comunidades, en esos espacios
más cercano donde la gente vive, trabaja o se relaciona cotidianamente. Ese es el mensaje que me gustaría dar.